Muy bien, veníamos hablando entonces la última parte de la matriz de Leopold, la matriz causa-efecto, y les estaba mostrando acá entonces cómo quedaba conformado la, la planilla con las acciones antropogénicas que pueden causar efectos sobre el medio ambiente y que podían generar 8.800 casillas, por lo cual nos da una cantidad de información sumamente notable. Y les decía que los emprendimientos que se van analizando, ustedes pueden tener tramos homogéneos, como les había mostrado en la parte de las conclusiones de este tipo de matriz, y vemos entonces, por ejemplo, acá tenemos la fase de construcción de un determinado emprendimiento. Entonces tenemos las acciones y los factores ambientales impactados. Nos fijamos para el mismo emprendimiento en la próxima diapositiva y vemos, por ejemplo, que acá teníamos una serie de factores afectados para la calidad con distintos tipos de acciones en la fase de construcción y vemos acá en la fase de funcionamiento. Entonces, si nos fijamos la distribución, es ligeramente diferente a la anterior, porque acá está la fase de funcionamiento y se disparan otras acciones que afectan otros factores ambientales. Y luego para la fase de final, a lo que podemos definir fase de abandono, también los factores afectados son diferentes porque las acciones son también diferentes. Va a depender exclusivamente del tipo de emprendimiento. Entonces, por eso se lo toma en tres estados, con tres fases, que es la que señalé recién, o también pueden ser porque a veces el emprendimiento, como una ruta, puede tomar distintas zonas geográficas, a lo cual también, para hacer la evaluación de impacto ambiental, conviene y siempre se hace tomando tramos homogéneos. Bien, y recordemos entonces que los datos de intensidad, de magnitud y de importancia son asignados por el grupo de trabajo en forma subjetiva. Otra posibilidad de utilizar otra herramienta dentro de lo que es la valoración del impacto en esta especie de cuantificación que queremos hacer, es utilizar, por ejemplo, el sistema cartográfico, donde originalmente se utilizaban, perdón, superposición de transparencias. Se elaboraban mapas de impacto, se superponían y de esa forma en una misma región geográfica se destacaban los impactos indeseables que golpeaban, digamos, una determinada zona geográfica. O se podían detectar zonas sin ningún tipo de impacto que podrían ser utilizadas a futuro para otro tipo de emprendimiento. Este tipo de sistema se utiliza para grandes emprendimientos que necesiten grandes extensiones de terreno y, por ejemplo, la elaboración de una ruta, un trazado de una vía ferroviaria, y uno de este sistema podría sacar o destacar sitios que no tengan ningún tipo de impacto, que a futuro, por ejemplo, podría tomarse una decisión para que en esa zona, que no hay ruido, ningún otro tipo de impacto significativo, pueda construirse, por ejemplo, un hospital. Entonces, para cada factor ambiental, una transparencia, y es lo que llama el método de Jan-Mahar. La fuente de información puede ser fotografía aérea, puede ser teledetección con satélites, y hacemos un inventario para cada factor: clima, geología, suelo, flora, fauna, uso del suelo, etc. Y como dije, se aplica para grandes extensiones de proyectos, por ejemplo, construcción de autopistas, trazados de líneas de alta tensión, como ejemplos más significativos. Las ventajas que tiene utilizar este método de transparencia: es útil para detectar futuros puntos de control de impactos.
Por ejemplo, un punto donde haya ruido o un punto donde no haya ningún tipo de ruido. Permite observar áreas menos impactadas o más impactadas, depende de lo que necesitemos. Nos permite ver la ubicación geográfica del impacto y podemos hoy día, más que la transparencia, utilizar la PC para saber las capas, para llegar entonces a la superposición de capas con distintos factores eh, a que se afectado y la utilización de la PC para llegar a la conclusión final. Cuando este método se desarrolló, una de las desventajas que tenía era el número de superposición de transparencia, pero hoy día esto con el uso de la PC ya prácticamente deja de ser un inconveniente y se destacaría más que nada para este método lo que podemos decir ventaja. Ya no aplica un carácter subjetivo, como en el caso de la matriz de Leopold, porque en realidad lo que está viendo son impactos reales. No hay ninguna subjetividad en esa determinación. Entonces, acá podemos tener una superposición, por ejemplo, para la topografía de base, la distribución de zonas con humedales, las zonas con distintas características de zonas afectadas, por ejemplo, por construcciones de viviendas. Entonces uno puede hacer una superposición de distintas capas y ver entonces distintos tipos de actividad. Entonces, este es un mapa que podría ser como este, donde tenemos usuarios, calles, parcelas, elevaciones, uso de tierra, mundo real, y ahí saber entonces, para distintos tipos de capas, uno va a ver de esa misma zona las distintas acciones que va a afectar distintos factores ambientales. Me parece un método muy interesante, da información realmente muy buena y en particular cuando se está utilizando este método, tiene la ventaja que el organismo ambiental de Contralor puede tener esa información disponible para el día de mañana que el Estado decida construir un hospital, bueno, utilizar esta información, como estaba diciendo anteriormente, para el tema eh, de las zonas de menor impacto y decidir algún tipo de construcción en particular. Bien, otro método que se puede utilizar y creo que también es bastante interesante es el método de las listas de control. Entonces, que haya por parte del Estado, para distintos tipos de emprendimiento, un listado de factores ambientales que según el tipo de emprendimiento deben ser estudiados. Entonces, esa lista de control tendría que estar presente en algún organismo de contralor que haga el poder de policía, institutos de investigación y también por proyectos específicos. De esa forma, al tener el listado de factores ambientales, va a decir y circunscribir el potencial de trabajo que hay que desarrollar, evitando hacer un despilfarro muchas veces de recursos económicos y saber entonces dónde están los impactos claves y los factores ambientales que van a estar afectados. Podemos enumerar los posibles impactos y la lista de chequeo generalmente se establece en forma de preguntas. Es una forma de trabajo, pero me parece interesante pensar en un listado de factores ambientales que se van a ver afectados por el emprendimiento y de esa forma también tenemos la seguridad que el día de mañana que uno presente el informe del impacto ambiental va a evitar de que sea cuestionado, porque en realidad el organismo de Contralor es quien nos dijo cuáles son los factores ambientales que teníamos que echar ojo a la presentación del informe final. Bien, entonces las preguntas que podrían haber, ¿hay pendiente y terraplén inestables? Eh, ¿Hay cambio de la forma del terreno? ¿Hay destrucción y modificación de los mismos? ¿Hay emisiones de contaminantes aéreos que excedan los estándares federales o provinciales? ¿Hay olores desagradables? ¿Hay vertidos del agua, al curso de agua por parte de alguna empresa, etcétera? Entonces, hay un montón de preguntas que se pueden hacer que si ese proyecto va a producir o no. Entonces, la respuesta podría ser sí, puede ser,
no, y hacer algún comentario en general. Me parece un sistema bastante interesante. Desde ya les digo, nuestro país no aplica este método y generalmente cuando ustedes toman la ley que está relacionada con el desarrollo de la presentación del impacto ambiental en Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no establece el método de cuantificación de los impactos. No lo dice absolutamente para nada. Entonces ahí nos permite utilizar cualquiera de los métodos presentes y yo le estoy presentando algunos y hay más métodos, ¿no? Simplemente estoy mencionando algunos de ellos. Otra posibilidad que tienen es la utilización del diagrama de redes. Se presenta entonces una relación esquemática de las relaciones ambientales, entonces se establecen con nodos, con flechas o con triángulos. Entonces se ve los elementos ambientales, las relaciones con las acciones del proyecto. Es un sistema de identificación poco utilizado, se los menciono. Entonces la ventaja que tiene es que puede mostrar la compleja interrelación ambiental entre factores y acciones. Y a veces el inconveniente más grave que se desarrolla es que tiene gráficos de difícil entendimiento, especialmente para personas ajenas al proyecto. Entonces acá estamos viendo cómo queda un diagrama de redes, por ejemplo, para la creación de un embalse, entonces haciendo toda esa interrelación que existe entre las situaciones de acciones y factores que se van a ver afectados por la acción antropogénica. Es una posibilidad. Bien. Vamos a mencionar entonces ahora, luego de tener lo que sería eh, las dos primeras partes de la charla que estaban relacionadas con las herramientas, y una de ellas tiene relación con los profesionales, la herramienta 2 para lo que estamos valorando en este curso es la valoración del impacto, y la parte 3 lo que vemos como marco legal. ¿Preguntas? Quedo atento, ¿eh? Si hay alguna pregunta, la quieren formular. Bien, entonces estábamos con esto de las herramientas, el marco legal. Bueno, siempre que uno haga una evaluación de impacto ambiental, y a lo mismo que todas estas consideraciones que estamos charlando en el día de hoy, de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y las pericias ambientales, bueno, tener en cuenta distintas normativas. O sea, yo siempre digo, el perito ambiental aparte de tener en cuenta las cuestiones de su formación profesional, tiene que conocer también de leyes ambientales en la región geográfica donde va a aplicar sus conocimientos para el desarrollo de una pericia. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, tener en cuenta la norma de calidad de aire del decreto 1074 del año 2018, antes reemplazado este último que estoy mencionando, anteriormente estaba en vigencia el 3395 del año 96. Y en el 18, después de 22 años, cambió y este es el que está vigente ahora. Entonces nos da algunas cuestiones también interesantes para lo que es el vertido a cursos de agua superficial. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la resolución 336 de 2003 nos establece los límites de descarga, por ejemplo, para colectora pluvial, para conducto pluvial o cuerpo de agua superficial, absorción por suelo o mar abierto. Entonces, estos son
algunos de los límites que figuran en esta normativa. La resolución 267 del año 96 es que es una resolución para la provincia de Buenos Aires también, que resuelve promover la realización de un inventario de biodiversidad de la provincia de Buenos Aires, que contribuye a armar entonces un inventario de la biodiversidad, con lo cual uno puede saber en función de ese inventario si una determinada zona que se ha producido la huida de, de animales por un determinado tipo de acción ambiental, acción antropogénica, perdón, ver si ese factor ambiental, número de aves, de reptiles, etcétera, se ha modificado y ese material preexistente que se podría consultar de la biodiversidad específica bonaerense serviría también como un parámetro para analizar entonces el impacto que está produciendo un determinado emprendimiento. Acá señalé algunas de las normas básicas, por supuesto hay muchísimas más para agregar, pero me parece interesante mencionarlas a los efectos de tener una idea general del planteo teórico que estoy haciendo con este tema. Otro aspecto no menos importante en esto que estamos charlando hoy, que son el tema relacionado con herramientas para la evaluación de impacto ambiental. El cuarto tramo de las herramientas serían producir una identificación de los impactos, como para darnos una idea general de distintos tipos de impactos que pueden acaecer. Por ejemplo, uno de los grandes impactos que puede haber y que son significativamente notables, que vamos a discutir ya más adelante, son los basurales. Entonces, los basurales tienen un impacto al medio ambiente notablemente significantes, desde la basura, la dispersión de la basura, que se dispersa básicamente en las bolsas, generando aspectos ambientales desagradables, olores, migración del lixiviado a veces en terrenos que no están debidamente impermeabilizados, y ese lixiviado con alta carga orgánica, metal, etcétera, y de gran cantidad de bacterias puede llegar a la napa de agua, y esa napa de agua ser consumida por alguna población vecina, y esto puede producir una ingesta de ese agua y generar algún tipo de inconveniente en la salud de la población que toma el agua. Entonces los basurales producen un impacto significativo. Este que tenemos acá es el basural, ya les voy a hablar más adelante con algunas diapositivas un poco más significativas y con aporte de datos. Este es el basural de Mar del Plata, que, bueno, fíjense en que la gran cantidad de gente que está haciendo la tarea de achicamiento, revisando la basura para obtener material de recupero para luego venderlo. Entonces acá pueden sacar, por ejemplo, extraer plásticos, vidrios, cobre, etcétera, que pueden luego vender, papeles, cartones, que pueden recuperar, y a veces la tarea que debe realizar el emprendimiento es, por ejemplo, estas máquinas que lo que hacen es compactar el piso, poner tierra, basura para compactar, y la presencia de toda esta gente trabajando no deja que las máquinas desarrollen adecuadamente eh, su tarea, porque muchas veces no se pueden ni mover, por más que tenga la señalética marcada, perdón, las señales visibles y audibles para dar marcha atrás, por ejemplo, y la gente sigue trabajando, habiendo hasta graves accidentes. Y bueno, todo este líquido, todo lo que se genera en esta basura, que es que el terreno no está compactado ni tiene geomembrana, es que va a migrar el lixiviado al filatímetro y producir contaminación ambiental. Entonces, este podría ser un tipo de impacto.
Otro impacto, acumulación de grandes cantidades de lixiviado en el propio terreno. Esto también es en el basural de Mar del Plata. Los lixiviados, entonces, como decía, eh, sin tratamiento ni nada por el estilo. Y en este caso, por ejemplo, el basural, está acá un alambre perimetral y acá al costado un arroyo. Y al superar el nivel de esta acumulación de lixiviado, descarga hacia el arroyo, contaminándolo. Entonces, después en la clase que viene charlaremos un poco más al respecto. Los basurales también pueden producir el burbujeo de gases, que a veces se ve y a veces no, el venteo de gases de la fermentación, que son el dióxido de carbono, el metano, entre otros, y también puede producir benceno. Y el benceno es un agente cancerígeno que se libera en los basurales, está demostrado, hay mucha bibliografía de soporte al respecto. Otra posibilidad es, por ejemplo, fábricas de ácido sulfúrico como impacto, también abandonadas, con migración de materiales que forman parte a veces de algunos recubrimientos que están ya abandonados y que están a base de amianto, y ese amianto se dispersa hacia las poblaciones aledañas. Tenemos acá la misma fábrica de ácido sulfúrico, podemos ver la gran cantidad de polvo amarillo, porque acá el ácido sulfúrico se fabrica a partir del azufre, el cual se quema para oxidar y producir dióxido de azufre, luego oxidar el dióxido de azufre y por método que se llama cámara de contacto, reaccionar con el agua para generar el ácido sulfúrico. Y una gran dispersión de azufre en el medio ambiente, también bastante notable y significativo en esta empresa que les estoy mencionando. Entonces, si uno se fija, hay una gran cantidad de inconvenientes que se generan en estas diferentes situaciones, por lo cual tenemos que mencionar algunos casos de identificación de los impactos que se producen como cuarta faceta de estas herramientas. Otra posibilidad que tenemos son los regadíos, por ejemplo, que hay sobreexplotación del acuífero. Esos regadíos modifican la zona geográfica para una alteración de lo que es la flora y la fauna del lugar. Y siempre estamos marcando puntos suspensivos porque podría indicar más impactos al ambiente. Esta que les mostré recién, esta fábrica de ácido sulfúrico, está en la zona de La Plata. Acá uno de los cursantes dice que en Sarandí había una fábrica de ácido sulfúrico hace años, se tuvo que ir por la contaminación ácida en el lugar, estaba al lado de la línea roca. Sí, así como estos ejemplos, uno puede recuperar un montón de información respecto de distintos tipos de emprendimientos que han producido, que producen y que producirán impacto al medio ambiente, porque hay muchas que están cerradas y otras que están todavía en actividad. Así que uno nunca sabe bien cuándo se va a terminar esta cuestión, ¿verdad? Bien, otra posibilidad entonces para el análisis que estamos haciendo ahora en esta tarde es el tema, por ejemplo, de las represas. Generalmente las represas reciben el agua de las ciudades circundantes y producen contaminación, generalmente por descarga de los fluidos, de los líquidos negros, las aguas negras, produciendo contaminación de tipo bacteriológica, aumento notable de nitrógeno y fósforo, produciendo una eutrofización y un crecimiento desmedido de algas que a veces hacen que atente contra la vida propia acuática, porque ese desarrollo desmedido, cuando ya no hay nutrientes, muchos de esas algas mueren y se descompone a expensas del oxígeno del agua y entra en un proceso de tipo séptico. Entonces también tenemos una alteración en estos conceptos que estamos hablando de la flora y de la fauna. Acá están aclarando de que hay también contaminación en la represa de Río Hondo. Sí, creo que son un montón de situaciones que hay que mirar y ver si hay posibilidades de revertir todos estos problemas. A veces
dependiendo del tipo de trabajo que uno tenga, podrá tener interacción o no, pero creo que tenemos que tocar todos los hilos posibles para lograr el objetivo de evitar los impactos ambientales. Yo creo que la herramienta esta del impacto ambiental es fundamental en el ámbito de instalación de una industria porque permite que el organismo de contralor, que generalmente las agencias ambientales, tengan una lupa puesta sobre la empresa y la empresa se tenga que mostrar obligatoriamente por ley cómo es su actividad y su actitud frente al medio ambiente. Y ver entonces si está produciendo contaminación, qué tipo de frentes tiene, poner una imagen general de todos los problemas y una fotografía de lo que está sucediendo en el emprendimiento. Entonces me parece que como herramienta estamos teniendo una posibilidad muy amplia de desarrollar actividades para minimizar entonces de esa forma los impactos al medio ambiente, maximizado por la existencia de los organismos de contralor. Así que bueno, como herramienta me parece una herramienta muy buena, muy provechosa. Muchas veces los organismos deberían publicar y tener a disposición del público y el usuario en general información que emane de cada emprendimiento y que básicamente pueden utilizarse para que si un emprendimiento se va a generar en una situación vecina, tengan ya los valores de base, saber si están contaminando o no, cómo es el fondo en la medición de los distintos contaminantes ambientales, cuál es el valor de referencia, de base en ese lugar y poder entonces trabajar adecuadamente y obtener esa información para no tener que hacer trabajo innecesario. Creo que por ahí pasaría entonces, el tema. Bueno, quería saber si hay alguna pregunta que quieran formular, porque ya más o menos estamos en tiempo en que el sistema nos va a disparar a la próxima parte, que es la parte 3. Así que estoy atento si hay alguna pregunta, alguna duda, para después continuar entonces con el tema. Quedo atento entonces si hay preguntas.